Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Karina Castillo, terapeuta de lenguaje y aprendizaje en el Centro Cultural Huitzil Azul. Y bueno, la cápsula del día de hoy está dedicada a hablarte de qué es el lenguaje y cuáles son sus principales alteraciones. ¿Por qué decidí hacer esta cápsula? Pues bueno, los problemas del lenguaje es una de las principales consultas que me hacen. Entonces, pues bueno, y suele considerarse que los problemas del lenguaje son nada más cuando nuestros niños no pueden pronunciar algunas palabras o articulan mal. Y pues bueno, hay diferentes clasificaciones, así que el día de hoy te voy a explicar muy brevemente, porque el tema es muy amplio. Te voy a explicar qué es el lenguaje, cómo se desarrolla, cómo va evolucionando el lenguaje en niños y niñas, y solamente te voy a definir algunas de las principales clasificaciones de las alteraciones del lenguaje oral. Así que, pues bueno, bienvenidos. Bueno, para comenzar el lenguaje es una función mental superior, es una dimensión básica del desarrollo humano y es un instrumento para el desarrollo personal y social de los individuos, así como una poderosa herramienta para la adquisición de aprendizajes. Bueno, es el instrumento de comunicación y representación más utilizado y su función principal es facilitar las relaciones entre el individuo y su entorno. Y pues bueno, ¿de qué depende el desarrollo del lenguaje? Depende de varios aspectos. Pues bueno, se involucra y bueno, se elabora progresivamente a través del proceso de maduración del sistema nervioso, además del funcionamiento fisiológico del organismo y algo bien importante, de la interacción continua con el medio sociocultural, así como la frecuencia de estimulación verbal que recibe el niño en este ambiente. ¿Okay? El ambiente aquí juega un doble papel, pues puede resultar muy estimulante verbalmente y potenciar sus habilidades, o puede ser poco estimulante, verbalmente pobre y reducir las habilidades del lenguaje de los niños y las niñas. Bueno, ¿y por qué hago énfasis en dificultades del lenguaje oral? Porque recordemos que hay diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje signado. Y en esta ocasión hablaremos únicamente de las alteraciones del lenguaje oral. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué son las alteraciones del lenguaje oral? Según Gallego y Castilla, las alteraciones del lenguaje oral son cualquier deficiencia sistemática que interfiera o dificulte la capacidad de comunicación verbal de un sujeto con las personas de su entorno. Y bueno, ¿por qué se puede alterar el lenguaje oral? Hay diversas razones, desde simples fallas en la articulación hasta un daño en el sistema nervioso central. Puede ser por deficiencias o pérdidas sensoriales, como por ejemplo la pérdida de la audición, o traumas emocionales. También puede ser parte de un cuadro clínico característico de alguna condición, por ejemplo el trastorno del espectro autista o de la discapacidad intelectual. Muy bien. Cuando hablamos de las clasificaciones y las caracterizaciones de las dificultades del lenguaje oral, también es un tema muy amplio, pues depende mucho del enfoque y de la caracterización de las clasificaciones. Es decir, puede haber un enfoque lingüístico, el enfoque neuropsicológico, el enfoque neurolingüístico, y pues bueno, clasificaciones también hay por la naturaleza de su alteración o por la sintomatología. En este caso, el autor que yo elegí para explicar la clasificación, que es Gallego y Ortega, los clasifica de acuerdo a la sintomatología y los divide en 4, que son problemas, alteraciones de la comunicación, alteraciones del lenguaje, del habla y de la voz. Les voy a dar una breve explicación de qué consiste cada una de ellas. La primera clasificación, que corresponde a las dificultades en el ámbito de la comunicación, se caracterizan porque estas dificultades son asociadas a diversas patologías, discapacidades, síndromes o trastornos, como puede ser, como lo mencioné anteriormente, los trastornos de la comunicación se encuentran en, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, la parálisis cerebral infantil, entre otros. Dentro de las dificultades del lenguaje, estas se caracterizan por tener afectaciones a nivel comprensivo y expresivo, y se dividen en 3, que son el retraso simple del lenguaje, el retraso moderado del lenguaje y el retraso severo del lenguaje. ¿Okay? Les voy a dar una breve descripción de cada uno de ellos. El retraso simple del lenguaje son niños y niñas que presentan un desfase cronológico en el desarrollo del lenguaje sin que existan alteraciones secundarias, y son de carácter transitorio y poco duraderos. El retraso moderado del lenguaje o disfasias, además de la característica de estas alteraciones, son que además de las afectaciones a nivel de comprensión y expresión, que son más severas y más duraderas que en el retraso simple del lenguaje, se ven comprometidas otras áreas del desarrollo, como son los aspectos cognitivos y afectivos.
Y por último, el retraso severo del lenguaje o las afasias son alteraciones del lenguaje a consecuencia de una lesión cerebral adquirida. Y según los autores, algunos dicen que son a partir de los 2 años y otros a partir de los 3 años, pero básicamente son problemas de lenguajes adquiridos por una lesión. Es decir, si el niño se cae y se golpea la cabeza y tiene daño considerable, también por la privación de oxígeno, es decir, la hipoxia, ya sea por inmersión, por ahogamiento, eso suelen ocasionar daños en el sistema nervioso central y ocasionar un retraso severo del lenguaje o afasia. Las dificultades del habla se dividen en dos, en dificultades articulatorias y de la fluidez verbal. Las alteraciones de la articulación incluyen las dislalias, las disglosias y las disartrias. Y dentro de las alteraciones de la fluidez verbal encontramos la disfemia, o lo que comúnmente conocemos como tartamudez. Les voy a explicar muy brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Pues bueno, las dislalias es el trastorno más común a nivel preescolar y se caracteriza por la pronunciación incorrecta de uno o varios sonidos del lenguaje. Y según nuestro autor, que es gallego, se dividen en 4, que es la dislalia evolutiva, la dislalia funcional, la audiógena y la orgánica. Algunos otros autores también incluyen dentro de sus clasificaciones las dislalias fonéticas, fonológicas y las neurológicas, entre algunas otras, pero estas son como las más mencionadas. Y pues bueno, las disglosias son anomalías o malformaciones en los órganos articulatorios y se clasifican según el órgano afectado, es decir, labiales, linguales, palatales, alveolares, dentales y nasales. ¿Dónde encontramos las disglosias? Por ejemplo, en las fisuras labiopalatinas, en las hendiduras, ya sea desde el paladar hasta la parte más posterior del aparato fonador. Es alguna alteración en la estructura, es daño orgánico principalmente. Y por último, las disartrias son alteraciones de articulación por lesiones en el sistema nervioso central. Por ejemplo, es la caracterización que presenta en el habla los pacientes con parálisis cerebral infantil. Dentro de las alteraciones de la fluidez verbal encontramos la disfemia. La disfemia es un trastorno muy amplio. Hay diferentes tanto concepciones como clasificaciones, así como también qué los puede causar. Yo escogí únicamente una definición de disfemia, o como ya lo mencioné, lo que normalmente conocemos como tartamudez, y es la definición de Van Ripper. Él nos dice que la disfemia es una disrupción del flujo rítmico del habla, caracterizado por bloqueos, prolongaciones o repeticiones de palabras, sílabas o sonidos al hablar. Hay 3 tipos de disfemia, y hay los causantes pueden ser variables, ¿no? Puede ser algo orgánico que altere la dinámica de la respiración, la cual es vital para la producción del lenguaje oral, como también hay detonantes emocionales por detrás. ¿Okay? Y pues bueno, la última clasificación que nos hace nuestro autor son las dificultades de la voz. Y estas son las disfonías o las afonías, que es lo mismo. Son dificultades laringias que entorpecen la producción sonora de la voz. Puede ser desde una simple ronquera hasta realmente alteraciones laringias que impidan la producción de la voz. Es cuando nos enfermamos y no podemos hablar, y lo que nos recomiendan es dejar de hacer uso de la voz para que se desinflamen nuestras cuerdas, nuestra laringe, y entonces podamos volver a hablar. Y se puede dar también por procesos infecciosos, por cuando te lastimas, si llegas a consumir algún alimento que te lastime la laringe, puede dificultar la producción de la voz. ¿Ok? Pues bueno, sé que es un tema muy complejo, muy amplio, así que si tienes alguna duda acerca de las alteraciones que te mencioné, pues bueno, déjanoslas abajo o escríbenos en nuestras redes sociales. En las siguientes cápsulas voy a tratar de dedicar una cápsula a cada una de estas alteraciones para que tengas un conocimiento más amplio de qué consisten las alteraciones del lenguaje oral en cada una de sus clasificaciones. Igual vamos a continuar haciendo estrategias, no te pierdas la próxima cápsula en la cual hice énfasis, ¿no?, en que el desarrollo del lenguaje depende de crear un ambiente verbalmente estimulante. Así que en la siguiente cápsula te voy a enseñar una actividad en la cual puedes generar un ambiente estimulante dentro de casa. ¿Ok? Bueno, espero te haya sido de mucha ayuda esta información. Si tienes alguna sospecha de que tu niño o niña presenta alguna alteración del lenguaje, te sugiero que busques a un especialista. No te quedes con mitos como está chiquito, está consentido. Busca un especialista. Puedes recurrir en primera instancia a un médico.
el cual descarte alguna condición orgánica, ¿no?, que esté generando y te mande, cuando te refiera con otro especialista médico que te ayude con esa situación. Sin embargo, los terapeutas del lenguaje, licenciados o licenciadas en comunicación humana, son los especialistas encargados en atender las alteraciones del lenguaje oral. Ya el médico te dirá si tienes que continuar con algún otro especialista, tal vez un neurólogo, o verle alguna malformación, y si no, pues bueno, busca un especialista en lenguaje, el cual te oriente y te diga si realmente tu niño tiene solamente un desfase en la adquisición o realmente tiene una alteración en el desarrollo del lenguaje oral. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte al canal. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Nos vemos en la próxima. Te recordamos que esta es una iniciativa de la Red de Supervivencia Solidaria de la Asociación Civil Desarrollo Pragmático de las Capacidades Humanas.